Hoy para esta sección me acompaña también aquí en el estudio Patricio Peralta. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Patricio, vamos a hablar de un hecho muy importante que comenzó en el año 1945, concretamente en un día como hoy. Son esos juicios de Nuremberg a la cúpula especialmente del partido nazi por todo lo sucedido cuando estaban en el poder, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, llamados así por la ciudad de Nuremberg en el sur de Alemania, donde tuvieron lugar los juicios contra las principales figuras nazis entre el 20 de noviembre, como decías, un día como hoy, pero de 1945 y el 1 de octubre de 1946 en un primer momento. Por primera vez en la historia, estados gobernados por formas y gobiernos y sistemas constitucionales completamente diferentes unieron fuerzas para enjuiciar a un enemigo. Un proceso que terminó siendo la base fundamental para el desarrollo y la aplicación de un sistema de derecho penal internacional, tal como lo conocemos ahora. Y nos enfocamos en este término, los delitos o los crímenes de lesa humanidad, que lo hemos escuchado muy recurrentemente, sobre todo en los conflictos que vive actualmente el mundo. Pues, ¿cómo se entendían en ese tiempo? ¿Cuáles han sido sus cambios? ¿Y cómo se lo define hoy en día? Las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, firman el Acuerdo de Londres en 1945, en el que se crea el Tribunal Militar Internacional. El objetivo es sancionar a los responsables de estos crímenes, de esta guerra, pero a diferencia de lo que sucedió con la Primera Guerra Mundial, hay dos características nuevas que se incluyen: que los principales responsables podrían ser juzgados independientemente de su ubicación geográfica y, sobre todo, la responsabilidad individual. Por primera vez en la historia se reconoció la responsabilidad penal individual a nivel internacional, pues hasta entonces era el Estado el único responsable de cualquier tipo de delito de esta clase. Ahora, ¿cuáles eran sus competencias? Se crea el Estatuto del Tribunal, que se anexa a esta Declaración de Londres, donde se estipula que podrán ser juzgados por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y se incluye por primera vez los crímenes de lesa humanidad. Un término que ya se había utilizado antes, pero no había sido usado justamente dentro de un procedimiento judicial penal y mucho menos internacional. Bueno, pues muy interesante, Patricio, pero el término en concreto de crímenes contra la guerra, crímenes de guerra, ya existía y su definición fue modificada, ¿verdad? Así es, referente a los delitos de lesa humanidad específicamente. Con Nuremberg, por ejemplo, el hito fue la inclusión de este término en los procesos penales, pero no era la primera vez que se usaba o intentaba hacerlo. Para el final de la Primera Guerra Mundial se origina la Comisión de la Conferencia de Paz de 1919, que elaboró un informe sobre las responsabilidades derivadas de esta guerra. Se habló de que esta comisión diferencie dos categorías. La primera, actos que provoquen una guerra mundial o sus inicios, que investigue sobre esto, y también que investigue sobre los actos que suponen violaciones a las leyes de la guerra y las violaciones a las leyes de lesa humanidad. Ya se hablaba aquí sobre esta referencia. Sin embargo, la delegación estadounidense no estuvo de acuerdo con este último apartado con respecto a las leyes de lesa humanidad, y dijo que las leyes y los principios de la humanidad varían con cada individuo y que el mandato de esta comisión era investigar únicamente las violaciones de las leyes de guerra y no de las leyes de humanidad. Por ello, esta referencia de crímenes contra la humanidad fue excluida del Tratado de Paz de Versalles de 1919. Además, la palabra de crímenes contra la humanidad fue empleada por primera vez en la Declaración Conjunta de Francia, Inglaterra y la Unión Soviética en mayo de 1915, con motivo de la masacre de más de 1 millón de armenios en Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Como dice, su definición se ha modificado. Con Nuremberg, en 1945, se establece una definición del crimen contra la humanidad que obliga a demostrar que sus conductas tienen relación con crímenes referentes a la guerra. Entonces, decía que los crímenes de lesa humanidad son el asesinato, el exterminio, el sometimiento a la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante de la misma. Para 1947, Naciones Unidas establece la Comisión de Derecho Internacional para que establezca la formulación de estos principios del derecho internacional y adopta los de Nuremberg con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Es decir, mantiene una conexión
de los delitos de lesa humanidad con los de la guerra. Entre 1951 y 1954 se elimina el nexo que tiene que ver con la guerra, porque dice que el interés por la humanidad no solo debe existir en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz. A cambio de eso, se introduce que los crímenes sean perpetrados por autoridades de Estado o por particulares que hayan sido instigados por esas autoridades. ¿Qué quiere decir? Que el hito de una responsabilidad individual de actuar sin vinculación con el Estado se había perdido, que esto había sido justamente el logro de Nuremberg. Nuevamente, pues, son responsables autoridades estatales. Y esto dura hasta 1980, cuando se establece que puede ser cometido independientemente de cualquier conflicto. Hay otras variaciones también de la definición de lesa humanidad con los tribunales internacionales para juzgar los casos de la antigua Yugoslavia en 1993 y los de Ruanda en 1994, pero son muy similares. Hasta que en 1998 se establece el Estatuto de Roma, pero hubo una ley que antes de estos cambios había ya eliminado la conexión de los crímenes de lesa humanidad con los de la guerra, y era la Ley 10, establecida por el Consejo de Control Aliado de Alemania, que permitió justamente a las autoridades de ocupación la competencia de procesar a criminales de guerra y no necesariamente vinculando los delitos de lesa humanidad con delitos de guerra. Bueno, pero ¿qué decía, por tanto, el estatuto, Patricio? Ahora, retomando este estatuto de 1998, se establece la creación de una Corte Penal Internacional, que es la que conocemos hasta ahora, y en su artículo 5 la competencia de encontrar responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, en la que se amplía su definición. Primero, hay una naturaleza independiente de este crimen, que puede ser juzgado en tiempos de guerra o en tiempos de paz. También es la desconexión con el conflicto armado internacional o un conflicto armado interno, y con cualquier tipo de motivación discriminatoria, es decir, ya no se incluye por razones políticas, religiosas o por etnia, sino es un significado mucho más amplio. Y se incluyen varios delitos, por ejemplo, el de violencia sexual, el de desaparición forzada de personas, esterilización forzada o embarazos también forzados, el delito de apartheid, que antes no existían o no estaban dentro de esta definición y que ahora ya los tenemos. Bueno, pues Patricio, muchísimas gracias por este repaso a lo que fue este juicio tan importante y las consecuencias que tuvo. Así es, a ti, Rodrigo, ya nos vemos.